Cuando quiera, profesor. Gracias. Guillermo nos trajo la música del Bella Ciao, que eso es lo que me da entusiasmo a mí para empezar a hablar. Bueno, hola amigos y amigas. Buenas tardes, qué gusto de escucharlo y de verlo, y de escucharlo pronto, porque haremos una conversación inusual. Yo quiero más encontrar la posibilidad de conversar y dialogar directamente sobre estos temas. Y en realidad el título es casi una provocación para que se interesen en discutir y en hablar, en conversar. Bueno, la luz y por qué el cine es una pregunta, y la respuesta es sencilla. Sin la luz, el cine no existe. No existe ninguna posibilidad en este momento de que el cine exista sin la luz. La luz es la que da nacimiento al cine y a los proyectos de los hermanos Lumière, que cuando descubren en Francia y comienzan a filmar las primeras cosas, como son la salida de los obreros, el atardecer de su fábrica, y otras tomas de París, la Torre Eiffel en construcción, y otras tomas que son muy bellas, siempre buscando la luz. Diría yo, y el cine, bueno, el cine porque ha sido la pasión de mi vida, la pasión absoluta, el cine que es el instrumento que me permite a mí encontrarme con la gente, que me permite hablar con la sociedad en la cual vivo, que me permite dejar un registro de mi propia vida y de la vida tuya y tuya y tuya, y de los que no estuvieron y los que estuvieron antes que nosotros. La luz, por lo tanto, es como, y el cine son un faro en alta mar, el faro que guía la navegación de la barca de nuestras vidas. Y de mi vida, concretamente, me he dedicado toda la vida solamente al cine, y el cine me da el aliento y la alegría de vivir. Nada se hace con más alegría, diría yo, por lo menos en mi vida de cineasta, me he constatado, que filmar una película, que hacerla, que verla. Y eso se hace también gracias a la luz. La luz está presente en el arte, en la visión de los seres humanos, prácticamente desde la prehistoria, naturalmente. Es decir, son los primeros hombres que, enceguecidos por lo que han visto en una tarde en búsqueda del alimento, o en un día azaroso, y luego en la noche, a la luz de las antorchas de las cavernas, empiezan a grabar las primeras secuencias de una película que son la historia del hombre sobre la Tierra. Y luego vienen los grandes pintores en búsqueda desesperada de la luz, desde los clásicos como Miguel Ángel, como Rafael, y todos ellos, hasta Bruegel, el viejo, que descubre con una mirada que es distinta a todos los demás, desde lo alto, como si fuera la mirada de Dios, descubre cómo se mueve la aldea, cómo se mueven los hombres, cómo mueven las mujeres, y de allí va adentrándose o nos transmite el sentimiento de la época, que luego en el cine, muchos años, siglos después, toma el gran cineasta Tarkovsky, el gran ruso, y lo refleja, en su cine, lo refleja en sus películas, como Andrés Rublev, donde de alguna manera pareciera que la cámara de Tarkovsky es de alguna manera la prolongación de los portentosos pinceles de Bruegel el viejo. Y la búsqueda de la luz por los artistas y por su identidad desesperada. Por ejemplo, recordemos a Gauguin, que encuentra su verdadera identidad no en París, ni en los grandes salones, ni en Europa, donde de alguna manera sentía él que estaba pintando como los demás pintores, sino que tiene que irse hacia Haití, buscando, a Tahití, buscando en las islas los rostros, los volúmenes de otra luz, de otros seres humanos, que son los mismos humanos, pero con otra luz y con otros contornos, que entonces le dan la posibilidad de crear y de encontrar su verdadera identidad. Y también Van Gogh, sin lugar a dudas. No son los pintores de París, desaparecen del París conocido y van al encuentro de otra luz, su propia luz, que puede estar en el lugar donde naciste o puede estar en otro lugar del mundo. Picasso seguramente
cuando pinta el Guernica, fue a su memoria, naturalmente, y buscó la luz del Guernica, la luz de la pequeña aldea vasca bombardeada. ¿Y qué vio? Vio, es verdad, una mujer que corre desesperada mirando hacia el cielo, un niño que llora, un toro que se escabulle entre sombras, entre tinieblas del propio lienzo. Ve un caballo que mira angustiado, ve, entre otras figuras, la de un guerrero que está a punto de caerse del lienzo y desaparecer en la nada, caerse del lienzo, y todo está iluminado por una pequeña ampolleta que parece ser de 25 watts. Esta es la luz que encontró Picasso para definir su obra, pero también hay una ventana en el extremo izquierdo donde viene la luz seguramente desde afuera, la luz de la memoria. Quiero decir que sin duda el cine para mí encuentra su identidad en la luz. Y la luz es la que le da el posesionamiento y su identidad a la película. Es la que estructura los volúmenes, los que estructura las visiones. Allí Picasso, un solo golpe de ojo, ve parte de la historia de la humanidad que nos estremece hasta hoy día. Y allí entonces él también va encontrando su propia esencia como artista y luego recurre entonces, desintegra completamente la visión. Y si ustedes pudieran hacerlo, pueden buscar a través del camino que señala Picasso las huellas de la luz y establecer una secuencia completa de un film en su pintura. Después él varía y busca en el cubismo y encuentra uno, dos, tres volúmenes, tres miradas, cuatro miradas de la realidad. Porque claro, la luz nos da las posibilidades de ver la realidad en forma diferente desde el punto en que nos movemos, desde el punto en que la luz está iluminando los objetos y a los hombres. Yo diría que ahí en Picasso están realmente los elementos básicos y fundamentales de lo que es el arte moderno, tanto en el cine como en la pintura. Para mí, los muralistas mexicanos, por ejemplo, sin guardar ningún sentido de la cronología, porque yo no creo en las cronologías, yo no creo en el orden vertical de las situaciones humanas, sino que creo que esto es una espiral permanente y que siempre volvemos al mismo principio. O sea, creo en las teorías del eterno retorno. Pero los muralistas mexicanos, por ejemplo, eran uno más entre los pintores europeos, uno más tratando de ser cubista, uno más tratando de ser pintores de caballete. Y entonces Diego Rivera, abandona el caballete y va a los muros de México y se deja llevar por la luz de México, la luz que emerge del nuevo mundo, que es su mundo, que es su luz. Y entonces Rivera es portentoso. Y portentoso es, por ejemplo, el mural de Cuernavaca, iluminado por otra luz que no es la de Ciudad de México, donde él pinta el famoso cuadro, muro, donde Zapata lleva a su caballo blanco y parecieran salir realmente del muro y expandirse por las campiñas de Morelos, donde transcurre la vida y la revolución de Zapata. Allí también se produce esto. Tienes que buscar tu luz, tienes que encontrarla. Y este es el caso de toda cinematografía. Godard, por ejemplo, y la Nouvelle Vague nunca va a hacer, retrata de qué manera las calles de París de los 60, los rincones de París, los bares de París. Y nunca más París volverá a ser lo que retrató, o lo que interpretó, o lo que captó Godard
en los París de los 60, ni Truffaut en los 400 golpes. Es decir, ni Sin Aliento, nunca será de nuevo esa misma calle donde el protagonista de Sin Aliento abre los brazos y cae acribillado, víctima de alguna manera de su necesidad de vivir y de ser, o en vivir su vida, como los rincones, las escalinatas, los cuartuchos que se iluminan por este fotógrafo genial que inventó rebotar las luces contra los muros. Y de allí nació una forma diferente de iluminar el cine. Bueno, Truffaut, Godard, son autores que dejaron para siempre sus señales en el tiempo, en un tiempo que no se va a volver a repetir, pero sí se repiten una y otra vez. O sea, podemos verlo una y otra vez cuando vemos sus películas, porque están reflejando la identidad del artista, la identidad de lo que era la gran revolución en París de los 60, el gran momento, no directamente, pero sí a través de lo que es, el arte y su narrativa. Hay una anécdota que siempre se contaba en México, ¿no? De Figueroa, Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo mexicano, y Emilio Fernández, el Indio Fernández, que dicen que estuvieron mucho tiempo, dice la leyenda, en unos cerros esperando que unas nubes cubrieran el cielo. Y a cualquiera le parecía un poco inverosímil, ¿no? Pero ¿por qué estar tanto tiempo? Si al final de cuentas se trata de retratar. No, es que no se trata de eso. Se trata de que la luz precisa llegue a iluminar un momento de la Tierra que ellos quieren filmar y describir. Y esta característica del cine es la que distingue también al cine de muchas y otras prácticas del arte, porque el cine describe en imagen, pero describe en imagen en movimiento, describe en imagen en movimiento y en forma mágica va transmutando lo que ve a través de la luz. Y esto es lo que le hace decir, sin duda, a Tarkovsky, cuando define el cine, dice: el cine es una estatua en movimiento. Una estatua en movimiento, es decir, la materia en movimiento, la materia que va cambiando dialéctica o poéticamente a la luz de nuestros ojos. Eso es lo que decían, esa es la leyenda. Yo también leí que Tissé, el gran fotógrafo de Eisenstein y Eisenstein en México Insurgente, también habían estado esperando anteriormente a Figueroa y a Fernández, estuvieron buscando que las nubes cubrieran una parte del cielo. Verdad o mentira, no importa. Las leyendas también son parte de la realidad más profunda del arte. Quizás son ellos cuatro, quizás son ellos dos, pero aquí hay algo que es muy importante: la relación en el cine de dos personajes, el director y el director de fotografía, que están permanentemente unidos en su acción de estar buscando la atmósfera y la luz necesaria para narrar la historia que necesitan hacer. Esto es fundamental entenderlo. Al mismo tiempo, es prodigiosa la luz de México Insurgente, de Eisenstein y Tissé. Sin embargo, no es comparable a la de la película de Eisenstein en Rusia, ¿no? No es comparable a Alejandro Nevsky y esa luz medieval, ¿no? La atmósfera que surge de los campos nevados, que surge de las grandes estepas y que surge de los lagos en que el hielo se corta y los caballos caen y los grandes líderes ganan o pierden las batallas de la vida a través de haber estudiado la luz y el momento en realizar las acciones, como si fuese
una película, como si fuese una película inscrita en la historia misma. Y no es la misma de Iván el Terrible, donde está la atmósfera siniestra de la traición, del odio, de la intriga. Iván el Terrible, el personaje que anticipa a la figura histórica de Stalin, que lo anticipa, y por eso que en este caso el profeta anticipador, el artista, tiene muchos problemas en su tiempo con esa película. Pero anticipa lo que vendría a ser la gran traición de una revolución mundial y universal a través de un proyecto que tiene más que ver con el ego de los hombres que con la gran posibilidad histórica de cambiar completamente los tiempos. En el cine norteamericano, sin duda, que toda la épica formidable del oeste y del western, se da por esos campos abiertos, se da porque los fotógrafos descubren más allá de lo que se fue. Estamos todos escuchando, Miguel. Ah, es que desaparecieron las imágenes, por eso. Que el cine norteamericano, ¿no? Abandonan los sets y van a los campos abiertos, y eso es lo que da la fuerza épica y que hizo vibrar a generaciones, ¿no? Sin duda, sin lugar a duda. Ahora, el neorrealismo es italiano y es luz italiana. Es la luz de la posguerra. Es la luz del país que ha caído bajo los efectos de la guerra, que está destruido, y es el deambular de los personajes en busca de sobrevivir. Pero es sobre todo la luz de Milagro en Milán, ¿no? Que es verdaderamente el milagro de la luz, pues son los personajes que van buscando desesperadamente un poco de luz en algún momento para poder sobrevivir. ¿Y qué dicen ustedes saltándonos sin cronología ni nada por el estilo? Porque esto es un ejercicio poético. Nunca Roma será igual, sino bajo la mirada de Pier Paolo Pasolini en Mama Roma. Mama Roma, que más que una película es un manifiesto de amor, de ternura, de fuerza a la vida. Y aquella toma en que la actriz de Mama Roma, se va alejando y alejando, y se ven perdiéndose las luces de Roma, es realmente magistral y quedó para siempre en la historia de la cinematografía. Ejemplos, quedó decir, jamás existiría Mama Roma o esa toma sin la luz y sin aquel cazador que la captura, que es el director de fotografía, el mejor aliado del director de cine. En nuestro cine, que llegamos a acuñar en los 60, finales de los comienzos de los 70, la luz andina. Esto que es muy bello, y lo decía Glauber Rocha en una carta que me envió el cineasta brasileño, lo decía acerca del cine boliviano, de San Ginés y del cine nuestro. Y decía, esta es la hora del cine de la luz andina, en contraste a lo que había sido la luz del nordeste brasileño, la luz de Brasil, la atmósfera política, humana y social de Brasil de ese momento. Chile se abría a una gran posibilidad de esperanza y de una u otra manera, pues en el ánimo del artista, en el ánimo del que define y toca las cosas van adquiriendo nombre. Siempre me fascinó esa definición de la luz andina. ¿Qué pasa también en el cine de nuestro continente, como el cine chileno, ¿no? Donde hay una luz cegada, ¿no? De costado, casi rasante, porque el chileno como que camina así, como que anda así por la vida, cargado para un lado o para otro, parece que ser con muchos problemas de existencia. Entonces, la luz cae
como amordazando los pies, como de repente amordazando de alguna manera las manos y de alguna manera se torna así casi en un estatismo peligroso. Pero la luz chilena tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, en México, los cineastas mexicanos, cuando veían nuestras películas, se admiraba de que en nuestras películas hubieran sombras por la hora en que filmábamos, la caída de la tarde, la madrugada, el amanecer. Y encontré a muchos de ellos que se quejaban y me decían, nuestro cine no tiene sombras, porque hay que filmarlo a las horas industriales. Porque claro, la luz es libre, pero las condiciones en las que se desarrolla el cine, queridos amigas y amigas, es difícil y complejo. Y a veces las condiciones industriales someten al arte y lo determinan. Y también de alguna manera aprisionan aquellos elementos que son fundamentales como la luz. Pero sin embargo, en México, y tiempo después, pasando los años, Roma, de Alfonso Cuarón, es prodigiosa, es maravillosa. Es una película que capta todas las horas y los momentos de un México que gira en sí mismo, de un México eterno, de un México en la que se mezclan los elementos de la cultura indígena con los elementos de la cultura criolla, de la cultura mixta, en que se hace la mixtura y surge realmente una película que es única y es una verdadera maravilla. Roma. Roma está también enclavado en el barrio mismo donde vivió el autor, su infancia, Alfonso Cuarón, en la colonia o el barrio de Roma. Es algo, es una película en la cual el ejercicio técnico y artístico va creando y tejiendo en el aire más allá de la sombra. Yo no sé si la película tiene sombra o no. Sí sé que tiene mucha luz y tiene una luz humana que traspasa toda frontera. Bueno, la luz y el cine se conjugan a través de lo que Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, un hombre al cual admiro mucho, se llamó las ceremonias del alba. El cine transcurre, mucha parte del cine transcurre en el alba, que es esta escultura en movimiento que sale de las tinieblas, aparece en el alba y se desarrolla en la luz del día, cortando, eso sí, abruptamente el mediodía, que es una luz que los fotógrafos huyen de ella, porque aplana todo. Es como una pausa, hasta llegar al atardecer. Y ahí está en la madrugada. Bergman, el gran cineasta sueco. La tragedia, ¿no? La atmósfera de la tragedia. El bien y el mal, sin matices. El bien y el mal bíblico, en La fuente de la doncella. O en El caballero y la muerte, la sociedad angustiada, cercada por la pandemia, cercada completamente por aquellas espantosas epidemias que han transcurrido en la humanidad. Pero el caballero y la muerte juega permanentemente con la luz y con las madrugadas. En nuestro cine, permítanme señalar tres ejemplos, distintos en el tiempo, afortunadamente. En Tres tristes tigres, Raúl Ruiz y su fotógrafo, Diego Bonacina, fotografían las amanecidas terribles de Santiago de Chile, de esos años. Terrible, trágica, tragicómica, desesperada, la búsqueda de la utopía durante las noches para terminar en las mañanas totalmente desarmados, totalmente desolados los personajes. Sin duda que en El chacal de Nahuel Toro nace
en la madrugada, en el alba de Chillán. Nace en el alba de Nahuel Toro y va, en la misma toma va apareciendo la luz desde abajo, la luz del sol, la luz en una perspectiva absolutamente mágica que va iluminando de a poco, de a poco, de a poco, hasta llegar a la niebla y de la niebla salir hacia el día. Y esto lo buscó Héctor Ríos, el fotógrafo, que estaba a mi lado y estaba desesperado pidiendo en el momento justo, después de haber estudiado mucho la tarde, la noche y el día de Nahuel Toro y cómo transcurría, el momento en que yo le dijera acción y empezara la toma. Y ahí está. Y posteriormente, en el tiempo, eso es del año 68, pero en los tiempos 80, 90, Machuca, por ejemplo, que aparece con una luz portentosa de pronto, en la cual Andrés Gut y Joan Litín consiguen de pronto un atardecer en que la cámara va sobre los paraguas y la lluvia en una tarde de mucha tristeza, de mucha añoranza, de mucha y profunda melancolía. Los colores, la transmutación, lo invisible que se hacen de pronto las personas para todo resumirse en un color a lo mejor rojo, anaranjado, rosado, en que cae el agua, cae el agua, cae el agua incipiente, cae el agua de a poquito, cae el agua como lloviznando, que es una palabra muy bella, lloviznando, no lloviendo, lloviznando, que es como cuando comienzan a caerse las lágrimas, producto de la añoranza, de la melancolía y de la tristeza, de lo que no se consigue, o de lo que uno no consigue en la vida después que ha aspirado tanto. Ahí están, en esos tres ejemplos. Por ejemplo, en el caso nuestro, Diego Bonacina y Raúl Ruiz. Inseparables, inseparables, la cámara en mano, inquieto, buscando los rincones, buscando los meandros de una ciudad que no existe. Ahí está Río y Litín en el Chacal de Nahuel Toro, buscando también identidad, luz, movimiento, algo de lo más profundo del ser chileno, del ser subdesarrollado. Y ahí encuentran también la metáfora de lo universal. Y ahí, años después, jóvenes, ¿no? Joan Litín y Andrés Gut, el director, encuentran en Machuca momentos mágicos de la luz chilena y que también están reflejando fíjense bien a qué me arreo, un momento histórico, una atmósfera diferente, distinta, porque también es otra generación. Todo esto tiene que ver con la luz, más allá de los aspectos técnicos que los fotógrafos dominan, y por eso que uno puede pedirle, así como a los actores, situaciones que hacen que la película alcance su estatura estética. Ahí están dos personas fundamentales en el cine, dos mentes, dos sentimientos, pero un solo impulso y un solo ojo, el ojo del cíclope, que mira la vida con un solo ojo, pero es como el ojo del caballo, hacia adelante, hacia los lados, hacia el otro lado, hacia atrás, hacia el frente, hacia el futuro. Cada película encuentra su identidad y la gente piensa y dice de pronto, qué buenas locaciones. Y los cineastas también. Qué el vestuario, qué los objetos, qué papapí, papapá, papapú. Incluso que podemos filmar en cualquier parte, que somos mercenarios. No, eso no es verdad. El cine encuentra su verdadera estatura estética en la luz. En la luz. Esto es lo que nos posibilita ser diferente y ser distinto, y hace una película que tenga su personalidad, que tenga su definición artística, que tenga su característica. Y a esto entonces le vamos a llamar
cine sueco, cine ruso, cine chileno, cine mexicano. Le vamos a llamar cine europeo. Yo no me estoy refiriendo naturalmente al cine industrial, esto que se hace en los grandes estudios, y ese es otro problema y son otro tipo de definiciones. Pero el cine al que nosotros podemos aspirar, al que podemos aspirar los chilenos, los latinoamericanos, es un cine que tiene una profunda identidad. Y esa profunda identidad está ligada a muchas cosas, pero sobre todo y más que nada a la mirada. Y la mirada está iluminada por la luz. Quisiera a partir de este momento escucharlos a ustedes y discutir y hablar un poco de lo que he planteado y de lo que no he planteado. ¿No? Bueno, esperamos que pregunten. Miguel, me gustaría... Si, pregunta tú porque tampoco sabes de lo que está. No sé mucho, Miguel. No, me gustaría que compartieras una historia que hemos compartido nosotros cuando conversamos largamente de cine y tú me contaste la anécdota de Belet, cuando lo hiciste filmar y él te dio un ejemplo y habló de la gimnasia. Me gustaría que compartieras esa anécdota que fue... Claro. Sí. Habló del punto de vista. Y del punto de vista y de la luz. Y eso está en una charla que no la pudimos subir por razones de tipo técnica, pero que creo que lo solucionamos hoy día y lo daremos la próxima semana, que es la fotografía y el cine. Y es que ahí lo explico largamente. Y preferiría esperar esa ocasión, si me lo permite. Ok. Sí, ahí está. Alguien pide la palabra. Profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Y bueno, saludo a todos los demás. Profe, una pregunta. Fíjese, ahora que lo escucho y usted nos comparte cómo estas leyendas de estos cineastas, de Eisenstein, del otro que mencionó, que esperaba inclusive horas para... Gabriel Figueroa y... De Figueroa, exacto. El Indio Fernández, y que esperaban bastante tiempo para lograr que las nubes cubrieran y lograr la luz adecuada. Ahora yo traigo eso a nuestra propia experiencia, a la que vamos a vivir ahora, haciendo los cortometrajes para el instituto. Sí. Y siempre, bueno, mencionamos, bueno, el corto, de repente solicitamos la cámara y las luces por 3 días, porque el corto, bueno, es cortico, 10, 12 minutos, 15 minutos, y lo sacamos en 3, 4 días. Pero ¿cómo lograr esa luz que uno desea? Por ejemplo, si estamos trabajando en exteriores, y ¿qué privilegiaría o a qué darle preponderancia en este caso? Al asunto de producción, de que vamos a tener los equipos por 3, 4 días, 5 días, o a esa búsqueda del director, con el director de fotografía, con el mismo director de arte, para lograr la luz adecuada y en la escena y tener la identidad propia de la película. Es una pregunta excelente, porque es un dilema sin resolver. Tendrás que privilegiar y determinar tú qué es lo fundamental en tu proyecto. Porque claro, el enfrentamiento con los medios de la producción se tienen siempre en el cine y los tenemos nosotros siempre. Pero hay que privilegiar qué es lo que es más importante. No hay otra posibilidad. No existen, sino sintetizar. La búsqueda anterior al rodaje va a facilitarnos el encuentro con esta luz que tú buscas, aunque a lo mejor en el día en que estés filmando no se ve exactamente. Pero ahí hay que adecuarse y ahí hay que buscar lo que uno necesita. Es un oficio ingrato en ese sentido. Porque si yo quiero escribir algo, describo la maravillosa luz de esta tarde que yo vi cuando venía camino aquí, a través de las viñas, el atardecer de un sol que iba como tocando, como dibujando, como las cosas, las hojas de los árboles, de los álamos, convirtiéndolos como en álamos dorados.
claro, yo lo escribo en un joven, pero si a lo mejor mañana, como dices tú, tengo la cámara solo en ese momento y tengo que filmar, a lo mejor ese momento no se me da. Pero yo me gustaría siempre jugar al milagro. Me gustaría siempre jugar que de una u otra manera, si lo tenemos claro y lo buscamos, lo vamos a conseguir. Eso sería mi consejo. Y no ceder, buscarlo, tratar de encontrarlo como de lugar. Pues estamos hablando de un cine que describe, de un cine que hace poesía, de un cine que va en búsqueda de la luz. No estamos hablando de este cine de plano y contraplano que es el modelo que se impone, casi industrial, televisivo, de bustos que hablan, ¿no? No, estamos hablando de esta búsqueda poética, existencial del ser. A lo mejor hay que quedarse con la cámara un día más, ¿no? Claro, sí, porque el arte siempre se van burlando todos los sistemas, y de allí que el artista no se le tolere mucho, por no poder encasillarlo, uniformarlo, y los mejores cineastas son unos cineastas que cumplen exactamente con los planes. Y están muy contentos, cumplí el plan. El problema no es ese, el problema es cómo es la película. Tú lo sabes, lo hemos discutido. Riesgo. Si no estás contento con la respuesta, dímelo. No, es Oye, que, Miguel, profe, por supuesto que estoy contento y la esperaba, era la que esperaba de alguna manera, pero también me preocupa por aquello de eso que le decía, pues el asunto del tiempo, el asunto del tiempo, y que siempre hemos conversado en todos los semestres que tuvimos en el año y algo que tuvimos, decíamos, no, el cortometraje de 4 días, pero como que no se pensaba en esto que el mismo clima de Chile es tan variable. Tú no puedes exigir, por ejemplo, un sol en invierno porque va a ser muy difícil. De repente en otras latitudes sí es como más fácil. Pero nada. También confiaré en el milagro. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, ¿eh? Oye, Diría Miguel, que a mí me cuesta mucho adaptarme a la luz del trópico, ¿eh? Aquellas veces que yo porque los movimientos del tiempo uno no los maneja, ¿no? Hay algo muy importante en el artista cineasta, que es la intuición. No siempre todo está medido, y como la estructura de producción que a nosotros nos han impuesto, porque nosotros no teníamos por qué seguir esas formas de producción. Nuestro cine, el de América Latina, debería ser diferente, mucho más cercano a la posibilidad de la libertad, de subirse a una montaña y esperar las nubes. No tendría por qué ser lo otro. Sin embargo, hasta hoy nos han impuesto esta forma, ¿no?, de hacer cine. Dime, perdón. ¿Alguien me iba a preguntar algo? no, yo, Miguel, de nuevo, que me gustaría saber cómo tú dejas que el fotógrafo, que hablaba de esta dupla de dos creadores que se conocen, que trabajan juntos, ¿hasta qué punto dejas tú que el fotógrafo te proponga y te sorprenda con ciertas proposiciones fotográficas desde su experticia? Estoy abierto siempre. Si la propuesta es acorde con lo que yo necesito, bienvenida la propuesta. Y lo que busco siempre en mis colaboradores, y sobre todo en el fotógrafo, que me sorprenda y me proponga. Porque claro, ¿no?, él es un hombre que es un cazador desesperado de la luz, de la estética y de la belleza. Entonces, claro, no me gusta un fotógrafo sentado al lado de la cámara esperando. Me gusta un fotógrafo que busca, que propone, que imbuido en la historia, ¿verdad?, se convierte en un actor principal de nuestra narrativa.
Y, claro, compartir con él, pues es que este es un problema de que uno se hace amigo de la gente en los trabajos, conversa, habla. Bueno, estamos los dos imbuidos de una historia, por lo tanto, lo que va buscando, tengo la confianza que son cosas que sirven a la visión del filme. Ok, gracias. ¿Quién más tiene otra pregunta que hacer? Es el momento, por favor. Sin temor. A la Fran Vida quiere hacerte una pregunta, Miguel. Hola, don Miguel. Yo tengo la sensación de que uno sí se puede coordinar con su director de fotografía previamente. Yo no sé si es por mi primera formación en que todo tenía que ser organizado, analizado, estructurado, estoy hablando desde el teatro. ¿Qué tanta importancia tiene darse la libertad de soltar lo que uno tiene planificado en el minuto de llegar a rodar? En el sentido de que la luz nos cambió de lo que teníamos pensado, y esos son imprevistos, y cómo uno puede aprovechar de construir igual de la manera que uno quería hacerlo. ¿Cómo uno debiera arreglársela cuando hay una suerte de salirse de la estructura de lo que estaba planificado por las circunstancias que está en el rodaje? Yo lo digo desde la ignorancia, desde una persona que está apenas aprendiendo. ¿Cómo lo hace usted cuando ocurren ese tipo de cosas? Sí, pero en tu pregunta está la respuesta. Tú la sabes. Muy bien. Adaptarse a las situaciones para darle más fuerza a lo que uno quiere decir. No va a cambiar el contenido de lo que uno quiere decir. Las circunstancias son distintas, son diferentes. Y eso es también lo que hace apasionante al cine. Que hay un factor de la vida que irrumpe de pronto y cambia todas las cosas. Que no es como el cine de las calles, el cine del neorrealismo italiano, el cine nuestro que se hace en exteriores casi siempre, y no en estudio. Porque en estudio la planificación es perfecta, por supuesto. Y ahí no va a cambiar nada. Ahí te van a hacer lluvia, van a hacer madrugada, van a hacer atardeceres, que no es lo mismo, por supuesto, pero en el caso que tú señalas, no hay nada más que ser dúctil y ser un servidor de la realidad. Adaptarse a ella y fortalecer el contenido de lo que queremos decir. Sin más, sin dudar un solo momento. Nada. Cámara y acción. Gracias. Y la planificación es la película, finalmente. Eso es lo que pienso, y es lo que hago. Bien, caballeros, señoritas. ¿Quién más quiere preguntar? Matías quiere hacer una pregunta a Miguel ahí. Hola, Matías. Hola, ¿qué tal? Miguel, muchas gracias por la charla. Quería hacerte una consulta sobre los referentes en el cine documental que se caractericen por la luz que presentan en su película. Si tienes algún referente que me puedas mencionar. Bueno, en el cine documental y en nuestro cine sí, no hay ninguna duda el aporte enorme de Patricio Guzmán, que verdaderamente sale y hace filmes que son más allá de los géneros, ¿no? Y que narrativamente y desde el punto de vista de la estética, de la luz, son extraordinarios, no hay lugar a duda. También a mí me marcó mucho en mi formación un cineasta, Joris Stevens, cineasta europeo que filmó holandés, le llamaban el holandés errante. Él filmó en Chile Valparaíso. Y esto sí que era un tema, porque él interpretó un Valparaíso que no existía. Muchas veces cuando la gente ve la película dice, pero esto no ocurrió en Valparaíso. Claro, era un documentalista, pero eso no significa que esté documentando una realidad, sino que también va creando y creando grandes momentos de luz y grandes momentos de magia.
últimamente vi en Netflix un documental del gran cineasta alemán que habla sobre la fotografía de un fotógrafo brasileño, el fotógrafo de foto fija, y realmente es verdaderamente una gran obra de creación. Y Wim Wenders, maestro, Wim Wenders. Wim Wenders, pero ¿cómo se llama la película? Algo de la sal, algo de la sal, no me acuerdo. ¿La sal de la tierra puede ser? La sal de la tierra. Que tiene un título a una película norteamericana de los 30 que también fue fundamental. Pero La sal de la tierra. Y esa película me gustó mucho. También Chris Marquez, también francés, de la misma escuela de Ivens, creo yo que es un gran realizador. Y de hecho me sorprendió mucho y muy favorablemente que vi que en las clases de nuestros profesores La Jetée, que es un filme de Chris Marquez, está incluido como una de las películas en las cuales se enseña cine, que es una película de fotos fijas. Por estos días recordé mucho el aporte de Santiago Álvarez a la cinematografía con su película Now, que habla de la segregación racial y del racismo en los Estados Unidos, y que es una película corta, pero es realmente que te remece el alma, sobre todo también tomando en cuenta que eso se hizo, esta película la hizo en los años 60, Santiago Álvarez, y hoy está vigente como si la estuviese filmando hoy día en las calles de Nueva York, de Chicago o de Los Ángeles. Santiago Álvarez es un gran referente. En Hanoi, martes 13, realmente es un filme que me llegó mucho desde el punto de vista de su narrativa cinematográfica y de lo que él quiere decir. Es decir, siento yo que el documental tiene esa posibilidad de hablar directamente de los problemas de la gente, directamente tocar el problema, por ejemplo, el botón de Nácar o de los desaparecidos de Guzmán, o las películas de Santiago Álvarez, o lo de Ivens. En cambio, a través del cine argumental hay que buscar otros mecanismos para decir las cosas. Pero ambos, yo no hago distinción de género cuando hablo de cine. Quizás, claro, mis referentes sean más desde el punto de vista argumental, porque es prácticamente a lo que yo me he dedicado, y en la cual he hecho solamente algunas películas documentales cuando ha llegado el momento y la hora lo necesita, como en Acta General de Chile, cuando estaba vine clandestino a Chile y filmé de norte a sur el país y lo que ocurría. Pero han sido hechos un poco aislados. Pero como referentes del documental y de mi tiempo y de mi época, tengo estos que te he dicho, ¿no? Muchas gracias. Siempre estoy viendo el documental. Lo que no me gustan, si te lo digo, es el falso documental. Se puede soportar un falso argumental, pero un falso documental, no sé qué te parece a ti y a los demás, no se acepta. No se acepta. Como que allí la verdad marca definitivamente te marca fotograma a fotograma o cuadro a cuadro. No sé cómo se dice ahora con estas técnicas nuevas que utilizamos, en las cuales, por supuesto, muchos directores y cineastas se quejan de que ya no es lo mismo el grabar que filmar en celuloide. Bueno, pero son cosas que tenemos que afrontar con creatividad. No tenemos otra posibilidad. Miguel, sí. ¿te puedo hacer unas consultas? Por favor. Néstor Ramírez. Hola. Mira, Miguel, son como 2 o 3 preguntas. La primera tiene que ver con que, mira, lamentablemente por una cosa de internet, no te puedo escuchar toda tu exposición, que
comprendo que siempre eres un maestro. La segunda tiene que ver con que cuando tú hablas de la luz y la sombra, digamos, que es tu película principal y más famosa como El Chacal de Nahuel Toro, en la cual se ve ahí los tiempos que tú separas en cada una de los tipos de escena que vas haciendo. Y lo conversamos muchas veces cuando trabajamos juntos, porque tú dijiste, me apasiona el cine, pero también te apasiona la cultura y te apasiona la política. Tiene que ver con que cuando yo siempre te preguntaba cómo fue posible de que con pocos recursos se hubiese hecho una película como El Chacal de Nahuel Toro, que se estudia en las escuelas de cine de Europa, que incluso, lo comentamos muchas veces, no creían que los actores como Nelson Villagra y la Chenda Román eran actores, que pensaban que eran gente común y corriente. Ese por una parte. Entonces, ¿cómo se logra conjugar? Porque además todos eran jóvenes en esos tiempos, que hacer un éxito tan grande, que es una de las películas más, más reconocidas hasta ahora. Segundo, en la misma escena del film, hay cuestiones que me dejaron a mí pensando, por ejemplo, cuando el Chacal, que es un temporero de hoy día, por un arrebato alcohólico, si tú quieres, como quieras, asesina a todos los personajes, a la señora, a los hijos, y le coloca, y siempre te lo pregunté, ¿por qué le colocó a las niñas piedras en los ojos e incluso en las manos? Y también hay la escena donde está el juez, que es el actor Alarcón, creo, que le dice, ¿y por qué a las niñas? ¿Por qué más a las niñas? Y él dice, para que no sufrieran. Yo creo que ahí muestra un poco como de humanidad. A pesar de toda la historia anterior, muestra como un poco de humanidad. Y la otra cosa que te quería comentar es que dentro de todo el film que tú realizaste, hay una sola escena en la cual Nelson Villagra sonríe, que es cuando le pega el puntapié al balón. Y es como decir, nunca tuve infancia, nunca pude gozar de eso. Y la última, que me ha marcado casi para siempre, y no sé si es que después de ser, y disculpen la palabra, domesticado, hay una escena en la cual está Nelson Villagra caminando por el patio de la cárcel de Chillán, que yo la conocí, entre paréntesis, y un preso le pregunta, Canita, ¿y cómo vaya a morir? Y él contesta, sin chistar. Y el preso le vuelve a preguntar, ¿y cómo es eso? Como los chilenos. Eso tiene que ver, Miguel, con toda una cultura de patriota, de que el ejército jamás vencido, de que somos los más valientes de todo, no sé, de todo el mundo. Esas son mis preguntas, querido amigo. Gracias. A propósito de la luna, esa película la filmamos todo nublado, porque era la luz que acordamos con Héctor Ríos. Entonces a veces salía el sol y nosotros al revés esperábamos que se nublara para filmar, porque esta es la atmósfera que considerábamos necesario. En cuanto a la referencia histórica, claro, si están en el capítulo de la domesticación,
es que a todos los chilenos nos domestican desde niños en la escuela, con las historias que nos cuentan del heroísmo, de la patria y de vencer a los enemigos. Si Chile tiene una educación prusiana, evidentemente, los desfiles del 21 de mayo, ahora no, pero los desfiles escolares, el izamiento de la bandera, todo eso es prusiano, es producto de una pequeña educación prusiana y que valoriza las cosas nacionales de un punto de vista chauvinista. En cuanto a por qué mataste a los niños, bueno, esos son sacados del expediente mismo del juicio que se le llevó a cabo a José del Carmen Valenzuela Torres. Y es una pregunta que el juez le hizo concretamente durante la reconstrucción del crimen. Y la respuesta de él lo liga con la respuesta de Medea en la tragedia griega, que mata a los niños para que no sufran. Es prácticamente la misma respuesta. Y cuando yo lo leí, me sorprendió y me sobrecogió mucho. Cómo a través de los siglos de la civilización, el hombre, el ser humano, el Homo sapiens, hombre o mujer, puede, frente a un hecho similar, responder exactamente lo mismo. ¿Hay algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar más cosas? Una hija mía andaba por ahí, decía que me iba a preguntar cosas, pero no la veo. Está por ahí, la Pochi. Son ingratos los hijos, ¿eh? Es como Shakespeare, como relata en, ¿cómo se llama? Cuando el rey reparte el reino, y uno de ellos le dice, mira, si sigues repartiendo y dividiendo tu reino, ni tus hijas te van a abrir la puerta. Ahora ni mi hija me quiere preguntarlo. Imagínate tú. Oye, Miguel. Oye, Miguel, me ha gustado mucho conversar. No, era una cosa que tenía que ver con lo que hablaste delante del que me tocó de alguna forma, el falso documental, el mockumentary. Lo único que te podría decir que en el falso documental se miente para decir la verdad. Esa es la búsqueda. Está bien, tienes razón, se miente para decir la verdad. Cuando tú no obtienes los elementos, entonces inventa y mientes porque lo que te importa es decir la verdad. Ahí hay un juego, no podemos conversar más largo. Pero si tú dices, por ejemplo, a mí nunca me gustaron mucho las películas, me gustan, las respeto, pero no me apasionan las películas de norteamericanos, ¿cómo se llama? Uno que ganó la Palma de Oro en Cannes incluso. ¿Estás hablando del gordito? Sí. Moore, Michael Moore. Sí. Pero él no hace documentales, él hace documentales expositivos de denuncia. Claro, pero es como una denuncia permanente porque él está hablando siempre y está contando todo lo que quiere decir. Pero claro, no es el juego en que las imágenes te demuestren las cosas, como sería un gran juego en el arte, en que el espectador, que es el tercer vértice de lo que estamos hablando, saca la conclusión. Hechos más hechos, fact to fact, como Shakespeare, y tú sacas la conclusión. Acá no, acá te dice esto, ya. Entonces, me informé, muy bien. Es como leer la editorial del Mercurio de hoy día. Bueno, él es periodista. Que dice que no hay que perdonar las deudas de los alumnos, porque sería un rechazo a la educación chilena. No comprendí mucho por qué sería. El editorial. Sí. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Aprovechemos, por favor. Y votemos todos contra el racismo. No es una epidemia y el pregunta racismo. Matías te quiere decir algo. Matías te quiere decir algo, Miguel. No es una pregunta, pero mencionaste al principio de la charla que esto te ponía muy contento. De hecho, como que lo estabas pidiendo. Sí. Así que ahí va. ¡Buena! ¡Buena, Matías!
bravo. Sí, para que Muchas gracias, muchas gracias. Es Muy muy bonito. agradable, ¿ah? Poner este formato, digo yo, de conversatorio, de conversar, ya que nos vemos tan poco y no tenemos la posibilidad de vernos, de romper un poco eso de la charla, sino que conversar, hablar sobre cine y sobre los temas que nos apasionan. Entonces yo me voy a ir por ahí en las futuras charlas que dé. Esto que hiciste, Matías, me parece lo mejor, maravilloso de la tarde. Muchas gracias. Pero lo Muchas pediste gracias. tú, sí. Sí, gracias, muy bien. Fantástico. ¿Qué apareció? ¿Quién apareció por allá con máscara? Bueno, si no tienen nada más que preguntarme, o más que conversar y hablar. Yo voy a hacer la pregunta que no me contestaste, Miguel. ¿Cuál? Que a pesar de tantas películas que has hecho, Sí, que has estado nominado y has ganado varios premios, sí. ¿cómo se conjuga el hecho de haber hecho una película con poco presupuesto, Ya. como El Chacal, que te Sí. ha hecho famoso en todo el mundo, y no me la has contestado? No, te contesto con pura pasión, pues. Cariño, deseo, necesidad de contar una historia humana para los humanos. Nada más que nunca me planteé si teníamos más medios o menos medios, porque en esa época todos más o menos teníamos los mismos medios. Tanto así que la cámara que tenía cine experimental, a lo cual nuestro instituto quisiera parecerse, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins, tenía una sola cámara y con ella se filmó Los Tres Tristes Tigres, Valparaíso, mi amor, y El Chacal de Nahuel Toro, Los Testigos de Charles César, con la misma cámara de cine experimental. Son las circunstancias y el tiempo, pero no había muchos medios, pero había mucha voluntad y mucha fuerza, y eso también es necesario cuantificarlo. Y los momentos históricos también corresponden. Era un momento en que una generación necesitaba hablar y hablarle a Chile sobre sus problemas y sobre lo que era, de distintas formas, no de una sola voz, porque nuestras voces eran diferentes, tenían matices distintos, tenían formas diferentes de acercarse a la gente y al cine. Pero eso lo hacía también muy auténtico, muy profundamente democrático, pero el impulso, la fuerza. Yo he filmado de pronto con menos medios. Yo creo que Alcino y el Cóndor tenían menos medios que Chacal de Nahuel Toro. Teníamos una cámara que la oficiaba un gran director de fotografía, Jorge Herrera, que falleció durante el rodaje, y que cada vez que hacíamos una toma, después de la toma, la cámara se desarmaba. Y había un cubano, que la cámara era de Cuba, que venía con un destornillador y la armaba de nuevo. Y sin embargo, filmábamos. Y filmábamos, y filmábamos. Es que es una pasión que no tiene mucha respuesta desde el punto de vista de la razón. Alguna vez yo leí por allí que alguien me escribió, acá en Chile, que decía, y Litín filma con lluvia y sin lluvia y sigue. Claro, si uno está ahí, va a filmar. Pues. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si llueve muy bien, pues filmamos con la lluvia y eso va a la franca. Y si cae nieve, bueno, filmamos con la nieve, porque los grandes momentos de luz y de iluminación tuvimos, por ejemplo, en Dawson, Isla 10. Allí realmente el destino nos favoreció con de pronto madrugar y atardecer verdaderamente mágico, iluminado, y como que la fotografía flotaba e iluminaba el alma del espíritu de ellos, sin duda. Pero, por ejemplo, en otras películas, y en una, que muy pocas veces yo la nombro, que se llama La Tierra del Fuego, la luz austral no la encontré nunca.
No, no encontré uno. Quizás porque tenía un fotógrafo italiano que es muy famoso, no lo voy a nombrar porque no ando pelando a la gente, pero que cada vez que yo quería iba a filmar hablaba mal del cielo. Y ya no era una cosa chauvinista decirle, oye, ¿qué estás hablando mal del cielo chileno? No, es que no se puede crear con una persona que está encontrando mal o feo las cosas que están alrededor. Es muy difícil. Yo a veces no me quería bajar del vehículo en que llegaba al lugar de rodaje porque no quería enfrentarme a ese equipo que no tenía nada que ver conmigo, porque eran profesionales, gente de profesión, gente del gran cine industrial, pero no tenían nada que ver con lo que yo quería. En cambio, en Dawson, siguiendo el mismo rigor profesional, mi fotógrafo estaba fascinado con los bosques, con la luz, me proponía cosas que eran fantásticas para seguir filmando. Hicimos Dawson, que es una película que amo mucho. Pero Miguel, Bueno, Miguel, ¿ah? disculpa que parece que estoy hablando mucho, pero insisto de nuevo con el Chacal. Porque en esa película, ¿cómo se elige el equipo que te acompaña? El pueblo de Chillán acompaña en esta Claro, filmación, porque le porque se ve pedíamos a la toda la gente gente del por la pueblo. radio, sí, Néstor, le pedíamos a la gente por la radio que íbamos a hacer tal escena y que vinieran a ayudarnos. Iban, o los actores iban a las misas, por ejemplo, iban a las misas y hablaban después de la misa y les pedían a la gente que vinieran a cruzar la calle y vinieran a hacer de hecha para la película que estábamos realizando. O en el pueblo de Nahuel Toro, decirle a la gente, hoy salgan, vengan a ayudarnos, queremos filmar, y es así, sencilla y simplemente. Y un día, por ejemplo, cuando es la captura de la policía que hace sobre José del Carmen, Valenzuela Torres, organizamos, porque le dijimos a unos vecinos, ¿y cómo hacemos para que la gente venga y hacemos una fiesta y la filmamos? Entonces, hagan la fiesta. Y entonces trajimos unas chuicas de vino tinto, más o menos bueno, y unas cantoras, y las banderas chilenas. Se armó la fiesta y la gente bailaba, y Héctor Ríos fotografiaba y yo dirigía. Y así fue. Era un espíritu también que el equipo tenía, pero también lo había en la gente. Así como en otros pueblos, llegábamos y nos tiraban piedras, porque habían leído en la prensa oficial que decía que no había que darnos ni asilo ni nada porque nosotros estábamos desprestigiando al país. Y son los mismos editoriales de algunos diarios que ahora aplauden. Pero bueno, en la historia no pasa en vano y uno no tiene que estar siempre mirando para atrás, ¿no? Eso ocurrió, era el espíritu. Yo también quiero hacer una película que cada vez que presento el guión, ¿ah? Me dicen que se necesita mucho más dinero del que yo solicito para hacer la película, que es sobre Pablo de Roca. Y que yo pienso hacerla igual, pidiéndole a la gente que contribuyan, que participen en nuestras fiestas, en nuestras filmaciones. Pero estamos en tiempos distintos, entonces ahora me ha costado mucho más convencer a las personas que tienen los elementos en la mano. Dicen, no, ¿cómo le vamos a dar? Está pidiendo tanto, ¿no? Está pidiendo muy poco, dice el último informe de uno de los concursos, porque esta película vale más. Entonces unas veces uno pide de más y otras veces pide de menos. El asunto es cómo lo hace. Y claro, en el Chacal de Nahuel Toro, la universidad tenía un departamento de cine, como lo tiene ahora nuestra universidad en O'Higgins, que no es ni más pequeño que cine experimental. Lo que pasa es que luchamos siempre por convencer a la gente que allí tenemos las herramientas, que tenemos las cámaras, el espíritu y los deseos de hacer las cosas, que hace falta llegar con los guiones y empujar fuerte para adelante.
cine experimental de la Universidad de Chile era similar. Y allí estaba el director de fotografía, allí estaba el sonidista, allí estaba el editor. Y claro, y yo venía de la Universidad de Chile también, de la Escuela de Teatro y del Canal 9 de Televisión. Por lo tanto, éramos un equipo que rápidamente se entendió en esos términos. Nosotros no pensábamos que con la película íbamos a hacer ni éxito ni no éxito. No. Al inicio del camino uno siempre quiere correr la carrera, como dice Walt Whitman en Yo me canto a mí mismo. La corrimos con ese impulso, con esa fuerza, pasión y con esa sencillez. Y les repito a los alumnos que están acá, hay que aprovechar, hay que utilizar el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales. Nos ha costado mucho trabajo, pero lo tenemos en pie. Y ahora mismo, esta charla y esta cosa, es para también que queremos mantener vivo nuestro instituto. Y diseñamos esta charla con Ricardo, y así como mañana hay una charla de la profesora Marisa Díez sobre la adaptación al cine, que ella es excelente y maravillosa en su conocimiento sobre el cine, sobre el guión. Mañana a las 6 va a haber esa charla. Y estos son signos, son señales para alentar a la gente joven que de repente tiene tantas dudas que yo lo entiendo. Lo que no entiendo es la duda que detiene. Pero Miguel Lapoche te quiere hacer una pregunta, finalmente. Ya. Dice... ¿Dónde está mi hijo? Pero me la escribió, eso sí. Dice... ¿Cómo? Con las ganas que tengo de verla, si es un problema de padre, nomás que... ¿Cómo eliges al director de fotografía? ¿Cómo elijo? Buena. Excelente. He tenido mucha suerte, porque en realidad con Héctor Río no hay duda, porque Héctor está en cine experimental del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, donde yo trabajaba en televisión, y él había llegado del Instituto Experimental en Roma, de la escuela donde estudió Cristina también, de la Escuela de Cine Experimental en Roma, donde se formaban los mejores cineastas de América Latina en ese momento, y también italianos y africanos, ¿no? Una escuela como lo que ha querido ser la escuela que tú estudiaste, Ricardo, en San Antonio de los Baños. Y bueno, con Héctor entonces era natural, conversábamos, discutíamos. Yo fui asistente de todos los directores que hacían cortometraje. Fui un asistente aplicado. Yo fui asistente de todos los cortos que Elvio Soto hizo en cine experimental. Y de Pedro Chasque. Y también con Héctor. Por lo tanto, fue allí natural. Aunque yo tenía, mi primer director de fotografía fue mi querido maestro Fernando Belet, en el cual voy a hablar la próxima semana sobre él, que es mi gran maestro tanto en el cine como también en la vida. Y él era fotógrafo. Pero por razones que no es el caso de discutir ahora ni nada, fue Héctor Río. Luego llegó una persona del cual yo vi su trabajo en La Tierra Prometida y me gustó mucho su trabajo. Él había trabajado con Glauber Rocha en Antonio de las Mortes, la película brasileña que es una continuidad de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, uno de los grandes filmes de América Latina para siempre. Afonso Beato. Y hablé con Beato y discutimos y hablamos del color y vinimos a Colchagua y conversamos, en fin, y fuimos eligiendo la luz, buscando, y nos hicimos extrañables, porque él tenía un compromiso con la película total, absoluto. Si era una película que iba a durar 1 mes o 2 meses, duró 9 meses de rodaje. 9 meses en que esperamos la luz. Chile estaba semi-paralizado por una incipiente guerra civil. Era el momento en que
la derecha y los sectores reaccionarios querían derrocar al presidente Allende. Y el país estaba casi paralizado. Entonces nosotros fuimos como una isla que se refugió en Colchagua y filmamos, y venía el otoño, y después venía el invierno, y las lluvias, y luego el verano, y seguíamos filmando y filmando. Yo creo que allí sí se cumplió esto que siempre se dice a algunos directores, y que a mí me lo decían en México. Si no te quitan la película, Litín sigue filmando. Bueno, filmamos, y toda la gente no se movió allí, porque sentíamos que estábamos haciendo una película que era importante, y era el 72. 73 vino el golpe. Con Beato, con Afonso fue un encuentro, y allí nos empatamos, y allí nos encantamos uno al otro. Esta es la verdad. Luego, en México, tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque, le voy a decir, porque yo tenía un director de fotografía que era un amigo mío, que me gustaba mucho, como decía él, que había hecho Red México Insurgente, una película importante en la historia del cine mexicano, sin lugar a dudas. Como también las películas de Felipe Casals, las películas sobre las pequeñas aldeas mexicanas, sus motivos más secretos, sus comportamientos, de una cultura secreta, escondida, que estos cineastas como Fons, como Casals, como Leduc, como Rifkin, lograron sacar y hacerla visible. Pero él, el director de fotografía, no era de los sindicatos, era griego. Y una mañana, antes de partir para Chihuahua, a la filmación, fue a mi casa y desde la calle hacia el balcón me dijo que no la iba a hacer porque no quería tener contacto con la industria del cine, sino quería ser un cineasta independiente. Alexis Rivas se llama, gran amigo, lo quiero mucho. Si pudiera le daría un gran abrazo. Y bueno, si fue así, y entonces el sindicato me designó un director de fotografía, que es la lotería, porque puede ser cualquiera, el que estaba en ese momento sin filmar. Y se llamaba Jorge Stahl, lo conocí, y conversamos, hablamos, y me dijo, ¿usted de dónde? ¿Qué pasa con usted? ¿De dónde viene? Tal, soy chileno, pasó esto, pasó lo otro, qué sé yo. ¿Y de dónde saca esos pensamientos? Bueno, leí Las venas abiertas de Galeano, de América Latina, y leí Los condenados de la tierra, y leí esto, y leí el otro, y le pasé libros de acá y allá. Y bueno, don Jorge Stahl, que había hecho películas sobre todo Segunda Cámara y eso, con las películas norteamericanas que se iban a filmar al norte en México, resultó un colaborador entrañable en Actas de Marusia. Maravilloso. Sus insinuaciones, sus propuestas, eran de maravilla, nos entendimos maravillosamente bien. Creo que fue a propósito de una propuesta de él, que creo que yo tomé lo del viento, lo del polvo. Creo que fue que estaban echando, o se levantó el polvo y dijo, esto sale muy bien, mire por aquí, mire por allá, tal, y qué sé yo. Eran los tiempos en que uno se ponía ahí, al lado del director de fotografía, y miraba por el ojito secreto ese de la cámara. Y bueno, trabajamos tan bien y tan maravillosamente bien. Y eso fue en el exilio, ¿no? Y luego, el encuentro con Ricardo Aronovich, siempre le daré gracias al destino. Una persona y un maestro que me enseñó mucho. Aprendí mucho con él. Y sobre todo, buscamos la luz del México de Porfirio Díaz, la luz de ese tiempo. Y lo buscamos, lo encontramos en las fotografías de Casasola, el gran fotógrafo que retrató la vida de los revolucionarios mexicanos y los aspectos de la luz. Me decía, mira, la luz que rebota en las ventanas, la luz que prácticamente hace invisible a los personajes, la luz que entra
y hace aparecer y desaparecer las personalidades, porque también la dictadura tenía su exilio, también los personajes latinoamericanos que se iban a París desaparecían en París, lejos de su tierra, lejos de su aire, lejos de su luz. Y ahí, bueno, nos encontré, y recuerdo una escena del primer magistrado que viene de París a México o América Latina y abre una ventana y mira una ventanilla del tren y dice a su secretario, dice: este es el aire de mi aire, Peralta, la luz que me hace ser cada vez más presidente. Y claro, él era latinoamericano, yo era latinoamericano y estábamos en México en un momento y en un resquicio accidental, histórico, que era el exilio. Un resquicio en el exilio, teniendo la posibilidad de hablar de la América Latina. Y así con ese espíritu filmamos en París después, y luego en Cuba y en las selvas mexicanas. Y claro, la película es una gran aventura. Si tienen la posibilidad de verla en la Cineteca, en la Cineteca Nacional, ustedes la vienen y la ven, me gustaría mucho compartirlas con ustedes. Bueno, tendría que hablar de Joan Litin Mens, mi hijo. Bien, fue un encuentro totalmente natural porque él se fue formando en las películas que yo iba filmando. Siempre vivió en un ambiente de cine y estuvo con Hans Burman, que también es un gran amigo, un gran fotógrafo con el cual hice Los Náufragos y hice Sandino en Nicaragua. Se fue formando con él y entonces cuando llegó el momento partimos con cortos. Partimos con unos cortos que me gustan mucho, que hicimos para Televisión Nacional, cuentos chilenos, sobre cuentos de Coloane, de Rafael Maluenda y de otros autores chilenos. Y ahí nos empatamos y nos discutimos y peleamos y nos encontramos y todo. Y de pronto ya era el director de fotografía de Dawson. Y era también la fotografía de La Última Luna, que filmamos en Palestina, casi distrayendo las fuerzas policiales y militares de ocupación, casi clandestino. Y Dawson, y La Última Luna, y bueno, de ahí van naciendo la empatía. Y ¿cómo podría llamarse? Más que empatía, es la posibilidad de pensar juntos, de sentir juntos, de tener de pronto los mismos, de alguna manera, escalofríos, si tú quieres. Y tener y creerle al director de fotografía. Si el director de fotografía te pregunta y no te dice nada, es que la cosa, bueno, hay que insistir, hay que preguntar, porque tiene que tener opinión, tiene que comprometerse con la opinión. Y con Miguel, pues, trabajamos maravillosamente bien, porque no se establece, no, tampoco nadie piensa que se establece así una relación de hijo con el papá o de un técnico que una vez hizo una caricatura en que yo le decía, ¿cómo se borran esas nubes? Y él decía, no te preocupes, papito, yo las quito con una escoba, una cosa así. Y se reían los técnicos, pero no, tenían una relación profesional y de vocación fantástica. Y bueno, y con Petit, también Petit trabajó conmigo trabajamos juntos en los cuentos chilenos. Y Petit era asistente de cámara de Miguel. Y cuando Miguel no pudo, porque se iba a Los Ángeles y se iba a realizar otro proyecto y otras películas, entonces él mismo me recomendó a Petit, pero yo a Petit lo conocía mucho y con Petit vimos películas juntos antes de irnos para Venezuela
vimos el Evangelio según San Mateo, que es una película que me gusta mucho, vimos y discutimos y hablamos, vimos otro film de aliento que nos sirvió para acercarnos y para entendernos. Yo creo que tengo la suerte que con los directores de fotografía me entiendo con algunas señales, ¿no? Con poco, en el set, con poco de hablar, porque ya con que está conversado y hablado desde antes. Creo que hablar, conversar es esencial en la vida, por supuesto, y en el arte. Y en la vida, como extrañamos en este momento las conversaciones interesantes con todos estos días de pandemia en que realmente el tiempo es como circular y no ocurre nada. Bueno, una de las cosas que yo extraño es la conversación y la discusión, por ejemplo, con los alumnos en la escuela de cine en Rancagua, en nuestro instituto, que son siempre muy, muy valiosas y te alimentan mucho, ¿no es cierto? Bueno, con los fotógrafos yo he seguido siempre una forma de relación en que yo comparto la creación con ellos. Siempre me va a preguntar alguien, pero la última palabra, por supuesto, si se da el hecho, ellos también saben que la última es la del realizador. Pero es que como que no se dan esas relaciones así entre blanco y negro, sino que son más extensivas, más abiertas y también más posesivas. Cristina, ¿le pareció bien la respuesta? No está. ¿Ves tú? Ricardo, que ni siquiera está. Ya, los veo, queridos a todos, pero no está Cristina. Oye, Ricardo, ¿me escuchas? ¿Aló? Te digo que está la Pochi. Pero no me escuchan. No, si te escuchamos todos. Ya, pues bueno, ya dije. Pues. Oye, una última cosa antes de cerrar. Mi productora, ¿sabes? Una última cosa. Sí. Una última cosa antes de cerrar, que no quiero dejarla pasar, que tú lo dijiste delante cuando estabas terminando de hablar del Chacal, que es un tema que a mí me interesa mucho, que es cuando hablaste de la forma de trabajar en el Chacal, que tenía que ver con esta puesta en escena donde tú recurrías como a la realidad. Y me gustaría que me contara un poco acerca de esa influencia que yo creo que es del neorrealismo, que ha hecho que el cine mundial, el cine pobre mundial, tenga una oportunidad de trabajar no con estos parámetros industriales, con esto que descubrieron los italianos, ¿no? Que yo creo que está presente en lo que acabas de describir acerca de cómo hiciste esa fiesta, invitaste a la gente y se crea una sensación y tú utilizas la realidad para ficcionar, digamos. Sí, y eso tiene que ver también, Ricardo, querido, con filmar en los lugares donde habían ocurrido esos hechos. De modo tal que cuando yo hablaba con la gente, ellos sabían de qué estábamos hablando. Y cuando les decía yo a ellos, por ejemplo, me acuerdo de una escena que a mí me pareció siempre un milagro, realmente, porque es un traveling muy largo en la cual Héctor va subido sobre una citroneta, que ustedes saben que tiene una amortiguación que es muy buena, con la cámara en mano, va siguiendo los rostros de todo un pueblo de todo un pueblo, y ellos, yo les pido que ellos miren hacia la cámara como si estuvieran mirando cómo pasaban los cadáveres de los niños cuando los llevaban desde el río Ñuble hacia el pueblo, que los llevaban en caballo o en brazos unos jinetes, unos carabineros. Y entonces la gente miraba y iban actuando como si estuvieran mirando realmente, estaban reviviendo. Yo utilizo mucho un concepto que la gente que hace teatro lo conoce muy bien, que es la memoria emotiva, de lo que habla Stanislavski. O sea, tú recurres, cuando quieres interpretar algo, a lo que son tus sentimientos, que son similares a lo que quieres reflejar en ese momento. Entonces yo hablaba con la gente y decía, no, que usted los mira de esta manera,
porque usted los conocía. Usted no, pero quisiera matar a este hombre, al criminal. Usted lo mira con compasión. Y usted, señora, ¿cómo lo miraría? Yo lo miro. Bueno, mire, va hablando, ¿ah? A través de un compromiso colectivo, pero no olvidándose nunca del individuo. Cada uno debe expresarse en forma distinta. Y así fui siguiendo esa forma, ¿no? Por ejemplo, con los presos de Chillán, dentro de la celda, ¿no? Diciendo, ustedes están esperando los disparos que van a matar a este hombre. A ver cómo, a ver, mire, como si estuviera esperando los disparos, pero en realidad no hay disparos, sino el sonido de un tren que se aleja. Pero eso lo angustia más, y eso otro, y es buscando el lenguaje común de ellos. Y claro, y ahí se produce, se va produciendo, se consigue, porque la gente siempre está como muy dispuesta, la gente tiene muy buena voluntad. El problema es cuando entran los sistemas industriales y todo el mundo quiere contratar extras que son profesionales, y ahí no hay nada que... Ahí estamos hablando de otro idioma, no estamos hablando de este. Yo por eso creo que el cine debe, y los jóvenes cineastas deben ir a la búsqueda de su luz, que es su propia personalidad interior, y también de las gentes, los pueblos, los lugares, los rincones donde se les va a permitir expresarse y donde van a encontrar la posibilidad del respeto y del cariño y la colaboración. Pero hay que contar, hay que tirar cartas sobre la mesa, hay que hablar qué es lo que está haciendo, hay que decir. Yo recuerdo, por ejemplo, en Chihuahua, en el norte de México, y llegamos a un pueblo que se llama Santa Eulalia, que es el que simula ser el norte de Chile, Marusia, y la gente que vivía allí, y es una larga historia de cómo encontré ese pueblo, porque estuve mucho tiempo buscándolo, ¿no? La gente de allí eran ex mineros, era gente, mujeres, hombres, marcados por el dolor, marcados por el destino, marcados por el tiempo que les tocó vivir y por el abandono. Y ustedes pueden verlo en los rostros, en sus caras, cuando están en la película. Y entonces yo, para establecer el nexo con ellos estaban a más de 1 hora y media de Chihuahua, que era el lugar donde vivíamos, dormíamos, el equipo y todo esto. Entonces yo fui de noche, 1 o 2 veces, hacia allá a conversar con ellos, libremente y solo. ¿Por qué? Porque en la estructura de la película también tenía, porque habían soldados, los soldados eran del ejército, también tenía un coronel o un general que iba a tomar desayuno conmigo antes de empezar a filmar. Claro, ellos saben lo que es un general de ejército, como lo sabemos nosotros. ¿Y saben? Entonces, yo tenía que establecer una complicidad con ellos secreta, clandestina. Y eso hice. Me arriesgué, porque también me podrían haber echado, denunciado o quién sabe qué, pero lo establecí. Entonces, cuando hablaba con ellos, decía, ustedes tienen que sentir esto, porque esto ocurre, esto ocurre, esto ocurre. Y luego, para no tener la censura de lo que tenía ahí el ejército, decía, pero claro, esto no ocurre en México, esto ocurre en Chile, un país que... Y la gente gritaba alguna vez, decía, sí te entendemos, chilango, no te preocupes. Sí, chilango. Chilango le dicen en México a las personas que son del Distrito Federal. ¿Ah? Y entonces ellos, cuando yo decía, yo vengo de Chile, ellos decían, sí, chilango. Y ahí se establecía esa posibilidad de hablar con ellos, que si tú ves la escena de la película, la multitud que rodea permanentemente a Gian Maria Volonté, el actor italiano que hace de Gregorio en la película, tú vas a ver que su comportamiento es como si estuvieran viviendo la situación.
Bueno, pero esto siempre siguiendo este método de entrega. Suelta información, suelta carta, di quién eres, di qué quieres hacer, di por qué, y busca en su sentimiento la posibilidad que te presten esos rostros, que te presten esas emociones, para que tú las filmes. A mí me conmueve mucho porque cuando yo vi a esas mujeres que gritaban ahí, como si de verdad le estuvieran matando a sus hombres o asesinando a sus hijos, y lloraban, yo decía, pero esto es esos rostros de piedra, que las lágrimas eran como peñascasos, caray, como peñascasos a la historia. Era un dolor muy profundo, un dolor que traspasa los tiempos, la geografía, y que va a sus propias vivencias. Y después de la toma nos abrazábamos. Nos abrazábamos. Y siendo hermanos, participando de un mismo dolor. Y ese pueblo se llamaba Santa Eulalia. Y hoy se llama Marusia, porque la gente del pueblo lo bautizó así. Miguel, no sé si alguien más quiere preguntar algo, quiere hacer alguna pregunta. Estaríamos como ya en la hora, pero no hay problema. A ver, disparen sobre el pianista. Esa película es de Truffaut, ¿no? Bueno, de todas maneras yo les voy a decir que mañana no se pierdan la charla de Marisa, ¿ah? A las 6. Y que vamos a subir la charla sobre la fotografía, que está grabada y editada por Guillermo Valderrama, por El Mito. La vamos a poner en YouTube y ahí ustedes la pueden ver, y la próxima semana hacemos la conversación. Profe, hay un problema, que están colocando las charlas de los viernes y confluyen con las clases de Rivera, del profe de guión. Entonces ahí estamos embromados, porque yo, por ejemplo, no quisiera ver a mi profe adorada de guión, pero tengo clase del otro lado. Pero Argeni, la charla la subimos después a internet y la puedes ver. No, por supuesto, pero yo te hablo de Arsenio tiene razón. En vivo. Tienes que arreglar, porque ella lo necesita también, y lo necesita, digo, en términos de que ella fue fundadora del instituto, está ahí con abnegación, haciendo clases, y la charla fue muy entusiasta cuando se lo planteamos. Y además es nuestra presencia femenina, porque hay que tomar en cuenta que recibimos reclamos y hemos tratado de subsanarla rápidamente en el camino de la presencia femenina en las charlas y en todas nuestras actividades. Cosa que cuando yo respondí le dije a la persona que me escribió que tenía toda la razón. Entonces yo creo que tienes que resolverlo para que vean la charla de París, que es una gran maestra, por lo menos, ¿no? Y muy querida por sus alumnos. Y es el momento de mostrárselo, ¿no es cierto? ¿Tenemos más preguntas, entonces? Parece que no, maestro. Me pregunto a mí mismo, no, yo me tengo que ir antes del toque de queda porque estoy en otra ciudad. No, es verdad, no estoy en mi estudio, estoy en la ciudad de Santa Cruz, porque allí en Palmilla, que es uno de los pueblos más adorables de Chile, con poca gente que tiene, afortunadamente, creo que hay una persona que tiene un contagio. No, el internet no es continuo. Entonces, para resolver este problema de la continuidad, vengo acá, donde me prestan esta oficina, y al mismo tiempo, para resolver el otro problema de las charlas, que las grabamos, y luego la discusión la tenemos acá, porque yo quiero invitarlo a que la vean y después ver las charlas de mi experiencia con los actores, ¿ah? Durante 50 años de cine. Con
actrices y actores. Lo voy a dar una forma en que podamos discutir y hablar y intercambiar más. No, el modelo este de la exposición y la discusión después está bien, pero puede variar también, ¿no es cierto? Podemos hacerla más conversando, más hablando, porque es una podemos hacerla con música, man, con acordeón. La podemos hacer con acordeón. Eso es fantástico. Yo creo que eso sí que es irrenunciable. Entonces, si ahora nos vamos, te invito a que nos despidamos tocando y cantando el Bella Ciao. Por favor. Está por ahí parece que se fue. Matías, ¿puedes tocarlo una vez más? Se fue a cantar a otro lado. No, ahí fue a buscar, ahí la tiene. A ver si cantamos todos como una demostración de entusiasmo a la vida. ¿Qué va? A ver, si dejamos las vergüenzas de lado. Yo no me sé la canción, pero la inventamos. Esta mañana yo me he alzado. Esa parte sí me la sé. Chao, Bella, chao, Bella, chao. Me he levantado y me he alzado contra el opresor. Ya pues, Carrasco, cante. Es que no me la sé, profesor. Ahí está la letra. Yo sono alzato, Bella Ciao. Chao, Bella, chao, Bella, chao, chao, chao. Alguien la publicó aquí la letra. A ver, vamos, aquí está, mira. La publicaron en el Héctor Caña, la publicó en el chat, la pueden mirar ahí. ¿Dónde? En el chat, está ahí, que el chat que compartimos, la pueden ver. Ya, entusiasmo y fuerza. El último chofer. ¡Bravo! Chao, chao, chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho, cuídense. Y mañana vean a Marisa. Chao, adiós, gracias. Nos vemos mañana, chicos. Sí, chao, chao. El instituto